El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Desde ahora, Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para crecer y aprender, y se celebra en el mes de octubre el Día de la Dislexia, y por eso hemos invitado a una especialista que ha colaborado con Didáctica, es amiga, colega, una persona que admiro, que quiero y que realmente conoce muy bien sobre la dislexia, nuestra querida Cristina Amiama. Bienvenida. Gracias, Margarita, por la invitación. Pues yo feliz de tenerte. Cristina es doctora en educación, especialista, ha trabajado en terapia, ahora está como decana en el ISFO2, su decana de grado. Y bueno, pues su trayectoria con su centro, también como psicóloga, terapeuta, especialista, ha estado impartiendo con nosotros el diplomado en lectura y escritura, pero también dimos talleres sobre dislexia. Has evaluado, has trabajado con niños, con jóvenes, con adultos. La verdad es que una vida muy rendida. Esta vida de nosotros es intensa, intensamente interesante. Caóticamente interesante. Qué bueno que estás aquí, Cristina, porque esto es un tema que a veces como que, yo digo que a veces es como por moda. Ahora es como el tema tal, ahora es tema tal, y tú que has estado trabajando, incluso estuviste en el ministerio, en el departamento, en la dirección de educación especial, y pudiste, vamos a decir, incursionar o abordar todas las áreas que tienen que ver con discapacidad, con dificultades, con situaciones que se presentan en el aula, con la inclusión. Sé que es un tema que te apasiona y que has investigado y sigues investigando. Entonces, como que hablar de dislexia, yo digo que hay momentos como que de repente, ahora hablamos de dislexia, ahora hablamos de autismo, ahora hablamos de déficit de atención. De déficit de atención, que tuvimos un programa muy bueno, señores, sí, búsquenlo. Buenísimo. Y con Giselle tuvimos un programa sobre su experiencia como mamá de niños con autismo, también bellísimo. Ese ha sido de los programas, ¿verdad, Eldi?, que más se ha visto. Y sé que, wow, han aumentado mucho los casos y hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes. Los centros educativos quieren responder a cada una de estas situaciones que se presentan, que son reales. Uh-huh. Están ahí. Vienen los niños, vienen los jóvenes, están en el aula y se presentan y uno quiere buscar la mejor manera de acompañarlos, de guiarlos, de ayudarlos a lograr los mejores resultados uh-huh. con las capacidades y las posibilidades que tienen. De eso se trata. Uh-huh. Entonces, pues hoy vamos a hablar de dislexia y bueno, vamos a comenzar, Cristina, como aclarando qué es la dislexia, porque, ¿verdad? Muchos padres pueden ver a su hijo o profesores, a un niño de 4 o 5 años, que confunde las letras, que si se le dificulta leer e identificar, todo este uh-huh. tema que quiero que abordemos de conciencia fonológica. Y entonces va diciendo, bueno, pero imagínate, pero uh-huh. está en la etapa, o sea, ¿es esto? ¿No es esto? Uh-huh. Entonces, primero aclarar, ¿qué es dislexia? Bueno, la verdad que, bueno, como tú decías, tenemos tantas cosas, pero hice un pare porque cuando me dijiste del tema, y precisamente hoy que es el Día Internacional de la Dislexia, que se hace para eso, para poder concientizar, para poder divulgar e informar, pues me pareció fundamental. Y tú sabes que primero siempre admirada de Didáctica y de ti, y es un programa que creo que es una vía maravillosa para este tema de la concientización. Hacer una sola pequeña precisión cuando me presentaste, que no soy psicóloga, para que no se quede en el imaginario, sino que mi carrera base es precisamente la educación especial. Sí. Y luego entonces... Y lo sabía, fue una confusión. Sí, no, yo sé, porque como yo apoyo mucho también todo este tema ético de las profesiones, sí. Pues entonces por eso quería hacer la aclaración.
Y como entonces siempre ando como en esa línea entre los psicopedagogos para precisar. Fíjate, precisamente por eso luego hice la maestría en lingüística, por el tema de la dislexia, que siempre ha sido como mi pasión, mi investigación. Y es precisamente lo que me fue ayudando a identificar que ciertamente tenemos niños con condiciones específicas, pero que tenemos grandes desafíos en la enseñanza de la lengua, de lo que se llama la alfabetización inicial. Y entonces la gente a veces me pregunta, pero como que no entiende bien mi trayectoria, y de ahí nace. Cuando comencé a trabajar, no muy joven, con todas estas situaciones de las dificultades de lectura y escritura, me di cuenta que me faltaba una serie de conocimientos. Entonces eso es lo primero a los padres, o sea, aprender a leer y escribir realmente ya es algo, además que se ha investigado mucho, y que es un proceso largo. Nosotros creemos que se hace en primer grado, pero comienza desde la etapa inicial y posiblemente todo lo que se llama esa alfabetización inicial, increíblemente, culmina a los 8 años. Entonces, diríamos que la dislexia, primero tenemos que entender que es un trastorno. Y un trastorno que se define como neurobiológico. Uh-huh. Quiere decir que tiene un sustrato también a nivel cerebral. La ciencia de la lectura, como se llama, ha avanzado inmensamente. Y ha avanzado porque precisamente tenemos ahora más capacidad, más tecnología, más estudio para poder ver qué sucede en nuestro cerebro cuando se lee. Y eso ha hecho entonces que el mismo diagnóstico de dislexia se vaya precisando, delimitando, porque ahora podemos ver mucho mejor. Ya no es que yo creo. Que yo sé. Y aún así, bueno, para el programa uno siempre revisa y decía, wow, tenemos lo mismo. O sea, si tú te das cuenta y cualquier persona hace un googleo, como decimos, y va a ver que la incidencia es desde el 4%, 4 de cada 100 alumnos, hasta el 20%. Es decir, ¿por qué? Porque depende de cómo concibamos la dislexia. En mi caso, y así está también en el DSM-5, que es uh-huh. el manual de psiquiatría, ¿no?, que nos dice, se concibe como un trastorno específico de la lectura, porque dice dificultad, alexia, lectura, pero en realidad, increíblemente, también se manifiesta más en la escritura. Es decir, los profesores lo que ven era lo que tú decías, esos síntomas de que invierte, que no escribe, pero al final es porque tiene esa dificultad con su procesamiento de la lectura, que vamos a hablar de eso ahora. Porque también el concepto mismo de lectura ha ido evolucionando con los años, no ha sido un proceso estático. Pero bueno, para el público, ¿no? Es un trastorno del neurobiológico, quiere decir que se puede identificar, que no es solamente los síntomas, que es donde nosotros los padres, los educadores, pues lo primero que vemos síntomas, dislexia. Pero si entendemos el proceso inicial de lectoescritura como lo que es un proceso, podemos entender que los niños van a ir, como decimos, adquiriendo y que entonces en esa construcción de la escritura van a poder cometer errores, digo errores entre comillas, porque no son errores, son parte de la construcción. Claro. Ahora, ¿cuándo podemos decir, mira, aquí hay una dislexia? Cuando ya el niño tiene 8 años, dicen los especialistas y las investigaciones, y entonces ese trastorno continúa. Y la dislexia para mí es apasionante porque fíjate, para poder realmente hacer un diagnóstico de dislexia, tú tienes primero que saber que el niño tuvo un proceso típico bueno de alfabetización. Bueno. Que no tuvo una situación con causada la cultura, que no tiene deficiencia ni para ver ni para oír y que tiene lo que se llama una inteligencia típica. Entonces tú dices, bueno, pero vamos a ver si tiene una buena inteligencia, si lee bien, si oye bien, si puede hablar y comprender y ha tenido buen proceso de lectoescritura, como que no lee. Entonces ahí es que para los padres y los maestros comenzamos a decir, no, que el muchacho es vago, que no, tiene un trastorno. Por eso es tan importante esta información. Y bueno, claro, desde ahora las perspectivas psiconeurológicas, podemos ver también que al final lo que van a tener es una atipicidad, o sea, procesan la información de manera diferente a nosotros. Así es. Y obviamente la educación tiene que ir trabajando todo este tema de la diversidad, es decir,
hay personas, hay chicos que aprenden diferente. Y bueno, entre ese aprendizaje está la dislexia. Hay una parte de la dislexia muy interesante que tiene un componente hereditario muy alto. Yo lo digo así, en algunos sitios ya dice es hereditaria. Pero al final todavía no es tan concluyente, pero ciertamente hay muchos factores hereditarios. Y normalmente en la entrevista, te dicen, sí, yo, mi papá, yo cuando aprendí invertía, yo tenía un tío, yo tenía un hermano. Y realmente lo vemos, o sea, sale. Ahora, aquí es importante, Margarita, hacer esa diferenciación. Es decir, no todo, yo escribí una vez, no todo lo que brilla es oro en este tema. Entonces, no toda dificultad lo va a hacer. Ahora, eso no quiere decir que no la trabajemos. Es decir, aquí lo importante es poder ir identificando estos síntomas desde temprano. Uh-huh. Para poder ir haciendo la intervención y haciendo esto que se llama no esperar de la a los educación. 8 años. No esperar a los 8 años. Y los papás que están trabajando con esto, yo sé que a veces los servicios, pero yo le he recomendado a papá, no lea más en internet. Busque a veces un especialista, porque en realidad sí ayuda y sí hay muchas informaciones buenas, pero también hay muchas informaciones que no están claras. Entonces, realmente, para poder determinar una dislexia, es importante esa evaluación psicopedagógica y poder establecer un perfil lector. Uh-huh. Las dos, o sea, dentro de la evaluación psicopedagógica, hacer ese énfasis en el perfil lector, porque en realidad hablamos de dislexia como un todo, pero yo puedo tener hay dislexia visuales, auditiva y mixta. Y esa dislexia, cuando es mixta, o sea, que es auditiva visual, realmente a veces hasta llega a confundirse con una discapacidad intelectual, porque está la dificultad del niño que no aprende y es muy difícil. Y bueno, para decirle tanto a los educadores como padres que cuando ya no llegan los niños grandes, en realidad es más duro toda la parte emocional de frustración que se ha generado que intervenir en sí las dificultades lectoras. Entonces, por eso es que me parece tan importante que podamos informar, porque fíjate, lo que se genera en torno a es como tú no digo, puedes, no puedes, tú no sabes, tú eres un vago, como tú decías, o no estás motivado, claro, o este muchacho es bruto, lamentablemente, claro, en muchos pero imagínate ambientes. Tú también imagínate que comenzaste la escolaridad más o menos formal a los 3 años y que todavía a los 7 años tú te batallando y no puedas leer y escribir. Es decir, tú también tienes muchos años, si lo montamos así en las instituciones educativas, que todavía tenemos esa rigidez de fracaso, de no poder. Y luego los cargamos. O sea, los niños que vienen con una dificultad de lectora, fíjate que normalmente en las tardes tienen sus profesores. O sea, si lo pensamos, tienen más esfuerzo que sus compañeros sin dificultades. Y aún así siguen generando, o sea, están siempre por debajo. Entonces, aún con el esfuerzo. Aún con el esfuerzo y con la dedicación de ir a su clase por la tarde, que si psicólogo, que si psicomotricidad. O sea, son muchas cosas que hacemos para ese sistema de apoyo. Por tanto, llega a los 7, 8 años y sigue por debajo y además sigue batallando, sigue con la dificultad. Y emocionalmente drenado. Claro. Drenado. Ponte a pensar en uno mismo. O sea, que tú te pases 5 años. ¿no? Su propia autoestima. Claro. O sea, no puedo, no doy para esto, me frustro, mucha frustración. Exactamente. Y de la familia también, porque también eso por un lado ha sido bueno, pero tenemos también muchas altas expectativas con todos los procesos de lectura. Entonces, sin quererlo, también a los padres nos genera mucha ansiedad que los chicos no lean. Yo siempre comenzaba... No, y que si tú no lees, eso te impide o te limita a acceder, o sea, allá lograr un desempeño en otras áreas. O sea, sin la lectura, ya otras áreas curriculares y la escritura, otras áreas curriculares se ven afectadas. Sí. Entonces, tu desempeño académico en general, la lectura es fundamental. O sea,
la habilidad de leer y escribir. Quiere decir, sirve para, la lectura sirve para adquirir los conocimientos. Exactamente. Ahora, ahí es interesante, como yo cuando doy los talleres, que hagamos una pequeña reflexión. O sea, si yo no estoy en clase de lengua, sino de naturales o sociales, fíjate que el vehículo único es la lectura y la escritura. Entonces, realmente ahí hay que hacer un planteamiento. Bueno, ¿te interesa realmente que el chico adquiera los procedimientos, los contenidos de la naturaleza o de las ciencias sociales, o realmente que lea? Entonces, ahí viene la parte de la metodología. Uh-huh. Y realmente ahora sabemos que se aprende de múltiples maneras. Y justo estaba yo comentando que estamos volviendo a la oralidad en cuanto a yo poder transmitir mis conocimientos. Fíjate, ahora nosotros estamos en la oralidad. Uh-huh. Entonces, eso en la escuela todavía cuesta un poco. O sea, no digo que es bueno ni malo, pero tenemos la lectura y la escritura en un lugar demasiado alto ahora mismo para adquirir conocimiento y poder manifestar lo que sé. Uh-huh. Así que lo que sí también es una invitación a que los centros deben de irse entrando en todas estas modalidades multimodal, sin perder de vista la lectura. Y sí, posiblemente no, obviamente en la clase de lengua española, pues sí, ahí hay que hacer el ajuste, ahí sí entra toda esta dinámica porque es la asignatura, pero esto, al ser entonces tan transversal, yo he tenido chicos, por ejemplo, que tú dices, bueno, le estoy enseñando sociales o una especie de buscar respuesta, porque ni siquiera fíjate que hablo de lectura comprensiva. Quiere decir, si yo pongo un cuestionario, y de verdad que todavía tenemos docentes que este es el cuestionario, ahora le cambiamos el nombre moderno y te puedo decir una guía de lectura, uh-huh. Pero al final sigue siendo un cuestionario, un texto donde tú respondes preguntas, que no necesariamente favorece la comprensión lectora, porque los chicos tienen 20,000 maneras de contestar preguntas. Entonces tú dices, bueno, ¿quiere que aprenda naturaleza? ¿Quiere que responda preguntas? ¿Cuál es la intencionalidad? Entonces, claro, los chicos disléxicos, los demás sobrevivimos de alguna manera. Pero para un chico disléxico, esta sobrevivencia se le hace más difícil porque esa es su área de debilidad. Decir que hay chicos disléxicos que son auditivos, por lo tanto, ellos pueden copiar todo de la pizarra. Uno de los casos que a uno se le queda mucho fue precisamente que estaba dando un taller y se me acercó una profesora y me dijo, yo tengo un niño que realmente él no lee. Dice, pero él copia todo. Y yo pensé inmediatamente por todos los síntomas y efectivamente me lo remitieron, lo trabajé y este niño copiaba absolutamente todo, él lo copiaba. Entonces, claro, él estaba en tercero y todavía no era muy claro en la escuela que tenía dificultad con la lectura. Entonces, es importante esto, es decir, la dislexia, hay que escuchar a los chicos leer, hay que tener mucho cuidado de ponerlo a leer en público, porque también para entonces no exponerlos. Lo exponemos y entonces sudan. O sea, yo he tenido niños que, por ejemplo, para poder trabajarlo, lo primero es que yo no sé si hablar de fobia, pero realmente generan un rechazo a la lectura con sudoraciones, o sea, con manifestaciones psicosomáticas. Porque realmente se le dificulta. Porque realmente es real. Es real. No es que quieren molestar, no es que, porque entonces el adulto a veces lamentablemente lo ve con una mirada o forza sin antes hacer ese proceso que tú decías de evaluación. Y tú mencionaste algo que de hecho comentamos en un programa reciente, no dejen de verlo. De hecho, ha tenido muy buena acogida ese programa con Juliana. Ajá, que precisamente el nombre del programa es Aprender, la alfabetización no comienza en primer grado. Ajá. O sea, la alfabetización es un proceso que inicia mucho antes y a través del cual nosotros podemos ir detectando, aunque como tú dices, ya el diagnóstico como tal no se puede, vamos a decir, hasta los 8 años, pero sí nosotros podemos ir detectando. Claro. Y esa labor es muy importante, detectando esas alertas, esas vamos a decir, señales de que definitivamente hay que intervenir, hay que acompañar, hay que seguir profundizando para que cuando no se llegue y sea tarde o se dificulte más. Y como tú dices, ya emocionalmente, ya el niño incluso que puede ser un impedimento, o sea, esa autoestima lacerada, o sea, un niño que ya
se siente que no puede, o sea, va a ser más difícil. Sí, entonces, sí, alertas temprano, o sea, a nosotros nos parece que tenemos que comenzar, como te digo, desde 3 años sin entrar como en esa, porque también entonces a veces ponemos a los papás de verdad en una situación que tampoco. No, y entonces esperando de un niño lo que tampoco se debe esperar. Es un proceso, pero vamos claro, teniendo esas alertas. Entonces los centros educativos. Pero a mí me preocupa, sí, Cristina, deben de tener alerta temprana desde el inicio. No, y yo te iba a decir, a mí me preocupa que no sé hasta qué punto los maestros de esas etapas, o sea, de ese nivel y de primer ciclo de primaria, realmente dominan, manejan todo ese proceso. O sea, si realmente tienen la capacidad y el propio sistema, si cuenta con, o sea, ahí como que es una preocupación. Tú sabes, si el propio sistema cuenta con esas herramientas, con ese conocimiento para ir realmente identificando a tiempo, o simplemente se va dejando pasar por falta de conocimiento, porque yo sé que todos los maestros tienen las mejores intenciones, pero quizás no necesariamente cuentan con esa, y los padres pues mucho menos, ¿verdad? En caso... Sí. Por eso te decía que estas listas, de como la que mencionábamos, la que tú mencionabas al principio, estos síntomas son fundamentales en la escuela desde el nivel inicial. Y obviamente 5 o 6 años es crítico para poder comenzar a tener estas alertas temprano y no generar todas las frustraciones que se pueden generar. Es decir, yo creo que es una etapa muy sensible, tanto de los niños como de la familia, crucial. Y entonces tenemos que cuidarla con alerta temprano. Entonces, ¿qué es una alerta temprano? Es eso, o sea, saber que aquí viene este niño con unas características cognitivas, lingüísticas, perceptivas, que me van diciendo necesito una intervención individualizada. Necesito hacer algo sin una tensión, vamos a decir, de que genere una ansiedad, pero sí tengo que intervenir. Claro. Porque no puedo esperar a los 8 años. Ya a los 8 años, ya cuando el niño llega, como te digo, sin identificar, es realmente genera frustración. En pandemia me ha pasado cosas muy interesantes porque yo no trabajo con adultos, pero me ha tocado trabajar con adultos que se me acercan yo de un taller, porque tengo una dificultad, porque alguien se fue y me pidió que evaluara a la persona que estaba como con un segundo aprendizaje. Y para mí tengo dos personas adultas que ha sido con la que he estado más cercana en proceso de evaluación. Y ha sido, Margarita, para mí impresionante. Esta señora para mí súper resiliente, como yo le decía, 37 años. Entonces, cuando hicimos la historia de su aprendizaje, desde que ella comenzó, dislexia pura. Y cómo ella sobrevivió, porque lo voy a hablar así, sobrevivió a la escuela. Y yo le dije, pero ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo llegaste? Y así deben haber muchos casos. Y claro, entonces la ansiedad, el temor, todo eso está ahí. Y al final fue una no identificación a tiempo lo que le ha generado. Y un sentirse menos, yo soy más tonta que los demás, pero ¿qué me pasa? Hoy sí he vivido todo eso hasta los 37 años, que pude entender que en realidad ella tiene un trastorno neurobiológico. Oh, wow. Y que esto se puede trabajar. Entonces, y voy a hacer ejercicio de niño. Bueno, ya de niño no vas a hacer ejercicio, pero obviamente tenemos que reeducarte para que lo hagamos. Y entonces con estas técnicas, la gente comienza y dice, yo sigo teniendo una dificultad, pero puedo. Y me voy entendiendo, y voy entendiendo cómo aprendo, y voy entendiendo que aprendo un poco diferente a los demás, pero que puedo aprender. Qué bien. Entonces, yo creo que eso no tiene precio. No. Definitivamente. Se nos fue el tiempo del primer bloque. Cuando regresemos, yo quiero que mencionemos específicamente alguna de esas alertas, de esos síntomas. O sea, si se ve esto, ¿debo preocuparme o por lo menos empezar a dar seguimiento? ¿Qué tipo de cosas son las que podemos ir viendo que definitivamente hay que atender, hay que prestar atención? Y si realmente se puede superar la dislexia, ¿verdad? Si realmente esto puede ser algo, tú dices que ya tú has visto adultos que a pesar de la escuela, o sea, que pudieron superar y vencer. Y a pesar de eso, pues salir adelante. Pero me gustaría que hablemos sobre esto y qué hacer, o sea, cómo abordarlo. Porque a veces decimos, bueno, tengo una maestra o un padre, tengo este caso, pero ¿qué hago? O sea,
Y ahí definitivamente el especialista, pero vamos a ver cómo sería ese proceso. Así que no se vayan, nos vamos a la pausa, seguimos cuando regresemos con Cristina Amiama hablando sobre dislexia. En breve regresamos con Didáctica Radio. Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en todas partes, ready pa' que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado seminuevo. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda termina aquí, aquí. La búsqueda acabó, tu búsqueda acabó, tu búsqueda. Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos con Didáctica Online. Este programa está espectacular. Si te gusta, si te sirve, compártelo, escúchalo, aprovecha todos nuestros programas que están en YouTube, en Spotify, en SoundCloud, en iTunes, en todas las plataformas. Este podcast es para ti y gracias a Dios nuestra comunidad ha ido creciendo. Estamos felices porque sabemos que esto está llegando. Hacemos un esfuerzo con mucho amor, con especialistas de mucha calidad, de mucho nivel como Cristina y todo el que nos ha acompañado a lo largo de más de 5 años, porque comenzamos en radio, como muchos ya saben. Uh-huh. Nos movimos con pandemia a digital y aquí estamos. Semanalmente, de verdad, con programas de mucho nivel. Así que compártelo, escúchalo. Y hoy hablando de dislexia, porque en octubre se celebró y se celebra el Día de la Dislexia. Y queríamos, Cristina, profundizar sobre este tema de las alertas, los síntomas. Yo digo, bueno, pero ¿qué tanto esto es normal? ¿O cuáles son esas cosas que van pasando a lo largo de este proceso, como decíamos? Porque no es de golpe, no va a pasar de golpe un día, sino uh-huh. que se van viendo estos, ¿verdad? Como estos síntomas. Uh-huh. ¿Cuál sería algunos de ellos? Yo sé que se habla de cuando se confunden las letras, si estoy leyendo, uh-huh. si en vez de ver la B, veo la P. También se habla de cuando escribo, que muchos niños también hacen eso, que escriben al revés, uh-huh. o cuando leen, por ejemplo, en vez de decir paraguas, dicen rapagua, qué sé yo, uh-huh. o sea, mezclan las sílabas. Pero cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, primero, todo eso que te has dicho son síntomas. Es importante que sepamos que también esos síntomas ocurren en lectores típicos. Para mí, como especialista, y ahí viene la diferencia, exactamente, la diferencia está a veces en la persistencia. O sea, tenemos que entender que la lectura y la escritura es un proceso largo o corto, pero es un proceso, es un proceso que pasa etapas bien ya definidas, ¿no? La etapa de la lectura, que la definió muy bien Frith, y la etapa de la escritura, que están ahí, de Emilia Ferreiro y Teveroski. Entonces, y que siguen vigentes. Y que siguen vigentes, aunque cambiemos las metodologías, se va incorporando todo este tema que se llama la ciencia de la lectura, que nos aporta mucho desde la parte psicolingüística, desde la parte cognitiva. Entonces ya vamos a decir, esas habilidades básicas que un niño necesita para lograr el principio de alfabetización ya están. A mí, cuando enseño, me gusta hacer una diferencia entre los niños que todavía no han adquirido el código, es decir, todavía no están en el principio alfabético, esa asociación entre esa grafía y ese sonido, el fonema. Entonces, ven vamos a decir, la letra M, entonces dice, ok, ahí ya comienza ese principio alfabético. Ahora, antes de que los niños comiencen el principio alfabético, hay todas unas habilidades muy bien descritas. Y ahí comenzamos, que es etapa de nivel inicial, a notar que el niño tiene mayores dificultades que sus compañeros. ¿Por qué digo esto? Porque hay habilidades que hemos perdido. Por ejemplo, todo el tema de orientación espacial. No sé por qué a veces queremos en la escuela de nivel inicial comenzar inmediatamente con la letra, pero que antes de comenzar con la letra y los papás también, entonces se desespera, comienza a jugar con el niño, que ahora vivimos más en apartamentos, salimos menos, desarrollemos psicomotricidad, arriba, abajo, derecha, izquierda, correr en el entorno, para luego yo llevar al niño a
a la página. Entonces, ¿qué pasa? No, que a el veces tema de comenzamos... el tema de las pantallas no ayuda, pero comenzamos aquí y se me olvidó el desarrollo psicomotor, típico, como yo digo, porque hay que volver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso digo, mayores dificultades que los demás. Entonces, claro, hay niños que van a aprender a pesar de todo esto, porque lo desarrollan, hacen unas conexiones, pero hay otros que necesitan un desarrollo de esas habilidades. Entonces, tú comienzas a notar que ya tú enseñaste también. Queremos que aprendan de una vez. Primero aprendo con relación a mí misma, derecha e izquierda. Luego con relación al frente. Pero como que todo esto a veces lo pasamos volando y ya llegamos. Y la letra. ¿Y cuál letra es esta? Y la esa, efectivamente. Ahora cuando... Y la letra. Y la escritura. Pero tú no puedes comenzar a escribir si no tengo el dominio primero. Entonces, claro, comenzamos ahí, pero tú vas notando que aunque tú haces eso muy bien... No, y yo sufro cuando viene la maestra y te agarra así, la mano al pobre niño. Y por ejemplo, porque tiene que trazar. Exactamente, en la familia tenemos que volver a esto de aprendernos las poesías y volver a todos estos juegos de ritmo y que comienza con igual que conejo, que termina igual que conejo, espejo, o sea, todos esos juegos lingüísticos que se han perdido un poco también son necesarios. Entonces tú te vas dando cuenta y la familia se puede dando cuenta como que le cuesta un poco más aprenderse la poesía y le cuesta mucho trabajo identificar las rimas. Y fíjate que ya no estoy hablando de la escritura, estoy hablando de esa parte de que tú hablabas de la conciencia fonológica. Entonces, y tú dices, mira, pero voy a seguir enseñándole esta pequeña estrofa y me doy cuenta que le cuesta. Y ahí entonces le cuesta identificar y ahí que termina igual que corazón, botón, o sea, todos esos juegos que son chulísimos, tenemos que comenzar a hacerlo desde los 3 años. Tú no me lo tienes que decir, mis hijos se agobiaron conmigo con todos los juegos. Entonces ahí dice mi hijo un día, mami, pero tú no enseñaste las sílabas. Yo vivía, Eduardo, y ahora vamos a la calle. Y yo sin decirle la palabra sílaba, dice, mami, pero tú eres un personaje. No, por juego no nos quedábamos, mi amor. Exactamente, entonces... Ahí lo que la familia y la misma escuela va notando, incluso a veces dicen que hasta le cuesta trabajo amarrarse los cordones. Y a mí me da un poco de risa porque ya no enseñamos a los niños tampoco a atarse los cordones. O sea, van siendo habilidades que te quiero decir que vamos perdiendo. Hay que rescatar. Y de alguna manera la escuela también, en ese nivel inicial, que está muy escolarizado también, muy sobrecargado a veces también de contenidos, entonces vamos perdiendo todo este desarrollo de habilidades que son necesarias. Y ahí el niño va construyendo realmente. El niño que desarrolla estas habilidades, como tú dices, mi hija, tú dices, ¿cómo se alfabetizó? No le dio dificultad. ¿Por qué? Porque fue desarrollando todas esas habilidades, todas esas capacidades. Bien, entonces estos niños nosotros vamos a ir notando esa cierta dificultad en aprender rimas, en identificar rimas de las palabras. De hecho, las últimas investigaciones están en esa parte de todo lo que es la parte lingüística, que es donde ellos van a ir teniendo, porque al final es una dificultad de la lectura. Entonces, claro, los niños van a pasar por esa omisión de sílaba, porque pasan por esa etapa silábica, pero nosotros lo que nos vamos a dar cuenta es que estos niños... Sí, persiste. Le cuesta más, exacto, y van persistiendo y como que los demás van avanzando. No superan las etapas, vamos a decir. Exacto, pero recordemos que con una intencionalidad pedagógica muy específica, porque también a veces se pierde. O sea, cuando estamos trabajando estos procesos con niños y con grupos, yo puedo tener niños... A mí me gusta identificar con cierto retraso en la lectura, y luego tú te das cuenta, por ejemplo, a mí me llegaban muchos niños así, y es bueno intervenirlo, y tú te das cuenta que son niños de 3 a 6 meses, como decía la gente, conectó y se fue, ya superó. Entonces, y realmente superan. Yo después hago historia de vida. Sin embargo, tengo un grupo que tuve que perseverar, que tú me decías, la dislexia se cura. Bueno, hay un grupo de autores, en lo cual yo estoy, que decimos, no, con los cuales tú te identificas. Ajá, sí, hay un grupo de personas, pero ya no es tanto, no un 15%, no un 20%, va a ser mucho más reducido, que esos síntomas le van a perseverar a lo largo de la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aprenden, tienen estrategia, por ejemplo, buscan otras vías. Que porque es una cuestión, acuérdate, de cómo perciben. Entonces ellos van a saber, por ejemplo, que pueden invertir números. Ellos pueden saber que si tú me das un número de teléfono, lo voy a apuntar al revés, pero ya tienen la técnica. Entonces tienen que desglosar los números. 6, 8, tú. Entonces ya con esa técnica,
ellos van a poder. Buscan la vuelta. Y ahora con la oralidad y toda esta parte, pues todavía estamos más cómodos. Pero entonces tú planteas, y muchos autores, que esos síntomas persisten. Persisten. Y lo que la persona hace es buscar vías, herramientas, estrategias para funcionar. Vamos a ver, la gente se recupera, es decir, se reeduca. Quiere decir, deja de invertir, tiene una lectura más fluida, logra buenos niveles de comprensión, pero siempre tú le vas a ver, siempre van a tener cierta dificultad con la lectura, o te van a decir que no le gusta leer tanto, o eligen a veces carreras donde se lee menos, pero realmente ya ahora la neurodiversidad es tan interesante que lo podemos encontrar en cualquier lugar. Y no se deben de limitar, que es otra cosa que hacemos. Bueno, ¿por qué se tienen que limitar? Claro. Porque realmente aprenden a leer, pueden escribir, y ahora realmente tenemos un montón de herramientas que favorecen estos procesos de corrección de la lectura y la escritura. Obviamente el niño, los adultos, tenemos que aprender a leer y escribir muy bien, aunque tengamos toda la herramienta tecnológica. Sí. Pero digamos que a este grupo de personas que tienen un trastorno de neurodesarrollo, definitivamente que necesitan su sistema de apoyo, como yo necesito estos lentes. Realmente, si yo no tuviera estos lentecitos, me da dolor de cabeza, me da jaqueca, no puedo leer todo lo que leo. Entonces necesitan su sistema de apoyo. Entonces hay gente que necesita su sistema de apoyo. Así que para ellos realmente la tecnología es muy importante. Y como digo, me parece que es importante esa detección temprana de esas dificultades para lograr una intervención temprana. ¿Y cómo se interviene, Cristina? Porque el papá dirá, pero y entonces ya lo detecté, me preocupa. ¿Qué hacemos? Si es una dificultad de lectura y escritura, necesito un especialista. Y lo primero que debe de hacer el especialista... No busque en Google. No, porque lo primero que debe de hacer el especialista es ese perfil lector. Ver si es una dislexia auditiva, visual. Y aquí es importante que nosotros no solo identificamos los puntos débiles, tú tienes que identificar los puntos fuertes. Y ahí es donde está el secreto. Tú tienes que decir, esta persona definitivamente que su debilidad es que está invirtiendo, entonces su punto fuerte es lo auditivo. Y aquí entra, me imagino que Juliana lo trabajó, que todo el proceso de lectura, yo hago así porque no me quería entrar ahí, está muy condicionado a cuál método es mejor que otro. Entonces, realmente no hay un método mejor que otro. Va a depender del estilo y del perfil del niño. Del propio alumno. Entonces, realmente al final está muy demostrado que tenemos dos rutas, la fonológica, la lexical, y al final por donde comencemos, no sé si es importante o no, pero al final tenemos que dominarlas las dos. Exacto. Entonces, si tú tienes un niño con una dislexia fonológica, no intenta alfabetizarlo con método fonológico porque lo estás condenando a una mayor dificultad. O sea, lo estás alfabetizando por su área débil. Cuando, si es una dislexia como fonológica, búscate un método lexical, él le va a fascinar, de lectura global, y va a entrar y al final va a aprender lo fonológico porque le va a ir desarrollando las habilidades de una necesarias. Manera más, entonces, sí, a veces más divertida incluso. Claro, no, porque es que el aprendizaje no es solamente lo cognitivo. Eso está, las redes neuronales, claro. Eso está muy claro. Y miren, la parte emocional. A veces simplemente yo le decía, no me lo ponga a leer. Y yo me tenía que pasar 15 días, no letra, no quiero, déjenlo, suelten, vamos. Ese abrazo. Y ahí entonces, vamos a comenzar con palabras completas. Miren, y eso es un punto que yo quiero destacar. Era lo que lograba. Que a veces nosotros los adultos con esa presión, y lo que estamos haciendo es empeorar la situación. Y fíjate cómo tú dices, voy a abordar el tema de la lectura, pero primero tengo que dar un espacio para que ese niño, y yo quiero que como enfatizar esto, esté bien. O sea, esté bien, se sienta bien, se descargue emocionalmente, porque de verdad, como que dejamos de lado ese componente tan importante, ese elemento tan importante. Claro. Y señores, total. Va a aprender a ello. Yo total, para nada. O sea, al final, para empeorar muchas veces y desarrollar incluso una reacción, de rechazo por parte del que no es lo que queremos. No. Lo que queremos es que con su capacidad pueda salir adelante y pueda incluso querer leer. Yo creo que esa parte emocional, ya no lo están diciendo, o sea, el aprendizaje se construye con esas redes. Entonces, al final,
la confianza, va a aprender a leer, va a aprender. Sí, va a aprender. Den un tiempo. Entonces, juguemos. ¿va a aprender? Exacto. No, pero por ejemplo, papá me decía, ¿qué puedo hacer en la casa? Mientras tanto, usted le puede leer, salga a jugar al patio. Miren, él tiene una serie de dificultades con su orientación espacial, por eso está invirtiendo, no está viendo bien. Entonces, vamos a jugar, juegue pelota, pique pelota. Mire, él tiene mucha dificultad para picar una pelota y encestarla, para moverse a la derecha, a la izquierda. Entonces, vamos a hacer muchas cosas. Usted puede hacer muchas cosas. Sí, en serio, sí. Incluso comienza a hablarle, contarle cuentos, comienza a buscarle ritmo. Y todo eso le va a ir desarrollando lo que yo necesito o lo que necesitamos los especialistas para que lea. Pero por favor, déjenmelo a mí. Cuando ella lo vamos a poner. Y vamos a comenzar. Cuando esté listo. Entonces hay muchísima técnica. Por ejemplo, a veces yo le poníamos a hacer cuentos, ahora con la foto. Mire, pues, vamos a ir haciendo un cuento. ¿Qué sensación cuando tú tienes un niño, vamos a decir, con el diagnóstico de dislexia, pero que avanza? Es apasionante. Sobre todo porque ellos... Eso es como wow. Porque ellos mismos van cogiendo la confianza, van entendiendo que aprenden diferente y es una cuestión de alinear este estilo, o sea, ese perfil. Por eso es que es importante la evaluación, pero una evaluación con un perfil lector, con un perfil de las competencias, para tú poder buscar realmente la mejor estrategias. Uh-huh. Claro, hay estrategias que funcionan. Por ejemplo, la Otto Williams, que estaba buscando por qué el 8 de octubre es el día de la dislexia. No, la de Orton Gilligan. Ajá, buenísima, porque es sensorial. Entonces, claro, mientras más sentido entra, eso te va a funcionar, no importa el tipo de dislexia. Entonces ya hay como algunas estrategias específicas y luego con todo este tema de la metodología y probada. Y luego normalmente tenemos que ir al centro educativo, que tú me decías, para hacer este proceso de educación y hacer un poco de ajuste. Digo ajuste porque un poco o mucho, dependiendo de la condición del chico, porque hay que tener cuidado. Ahora sí voy a decir que a veces si tú ajustas mucho y entonces todo es lúdico y todo es oral, entonces también nos estamos quitando, porque la lectoescritura implica unos procesos que ya los chicos no lo están desarrollando, porque acuérdense que tenemos ahora el pensamiento zapping. Entonces, la lectura y la escritura nos exige unos procesos cognitivos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también. Es como un equilibrio esto, de hacer tantos ajustes, que también nos ha pasado, que entonces tenemos este niño tan súper ajustado, que tú dices, pero tiene que hacer un esfuerzo. Si no hace un esfuerzo, no lo va a lograr. Entonces no lo puedo ajustar tanto. Retar, como yo siempre digo en mis talleres, de manera apropiada. Retar de manera, ni frustrarlo, ni dejarlo en un nivel que se aburra. Vygotsky, zona de desarrollo próxima. O sea, usted lo va llevando, pero no dejar de retar. No, porque entonces... De manera apropiada. Eso es una invitación. O sea, a veces entonces caemos en el otro extremo. Y te ajusté tanto y te acomodé tanto que entonces tú no tienes... no, es que imagínate, como él tiene dislexia, que solo escribe. No. Tenemos que buscar un equilibrio. Ni lo puedo llevar a una zona de frustración, pero no lo puedo dejar yo solamente mucho eso. Aquí, porque entonces nunca me va a desarrollar. Y realmente, aunque tengamos todas las herramientas, la lectura y la escritura siguen siendo fundamentales para vivir en el siglo XXI. Totalmente. Al revés, se lee más y se escribe más. Sí. Sobre todo se está leyendo más de lo que nos imaginamos. Sí. O sea, porque la gente dice, que está ChatGPT, pero usted se tiene que leer ChatGPT. Hay que leerlo. Y hay que saber escribir y saber la consigna, que ahora estamos en eso de la ingeniería instruccional. Es decir, no nos creamos tampoco que esta parte de la inteligencia artificial va a sustituir los procesos cognitivos que tenemos que desarrollar los niños y las niñas. Al revés, crea esa sensación, pero realmente los procesos seguimos construyendo desde el ser humano. Así que eso con mayores retos incluso. Con mayores retos. Yo diría que esa identificación de las alertas tempranas, entender y tener confianza que van a leer, no generar mayores niveles de frustración. Yo creo que esto es muy importante. O sea, traer esta parte de verdad y evitar esas etiquetas también, ¿verdad? Eso es fundamental. O sea, es que tenemos que movernos a quitarle los adjetivos a los niños. Sí. Y realmente creo que hemos avanzado en el tema de inclusión, pero creo que tenemos ahora el riesgo
de volver también, justo en el instituto, en el ISFODOSO, estábamos con Pilar Arnaiz viendo toda esta historia para la formación docente de la educación inclusiva. Y realmente me hizo tanto sentido estos modelos. Yo creo que estamos en el modelo y era tal vez necesario, de la superespecialización. Uh-huh. Entonces ella decía, hay que irse moviendo modelos más curriculares. Por eso me acordé de mi trayectoria, o sea, de entender que sí, que aquí hay una neurodiversidad, pero que lo que necesitamos es tener también mucho conocimiento de cómo se enseña a leer y escribir, uh-huh, de estos procesos de lectura, tal vez mucho más. Eso es lo que yo te decía, que hay que dominar, porque es que si no... Exactamente. O sea, tenemos que apuntar a mayor dominio. Mira, yo me acuerdo con uno de los diplomados que ofrecíamos en didáctica, que deberíamos abrirlo de nuevo, se inscribieron mamás. Y me llegaron a escribir y me decían, wow, o sea, entendí las etapas, entendí el proceso. Entonces yo creo que hay que educar, comprender, y educadores también, o sea, comprender este proceso mejor para poder entonces, porque si no lo conozco, simplemente voy a poner etiquetas, voy a dejar pasar, voy a asumir que es una cosa u otra, y asumir puede ser drástico para la vida de un niño a largo plazo. O sea, es con una vida que estoy... O sea, determinante. Entonces, cualquier decisión que yo tome, partiendo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo asumo, uh-huh, o hasta culturalmente tenemos muchísimos mitos, uh-huh, entonces definitivamente podemos hacer mucho daño. Señores, se nos fue el tiempo, ya me están haciendo señas. Lamentablemente me gustaría, Cristina, que termines con una idea de cierre o una invitación o un mensaje. Puede ser lo que tú quieras. No, pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, el mensaje obviamente es eso de poder informarnos y de poder ver la esencia primero del ser humano. O sea, entendiendo que sí, leer y escribir obviamente es una habilidad fundamental, pero los seres humanos lo logramos. Lo importante pienso que es eso, o sea, ver esas características, esa neurodiversidad, entender que los seres humanos realmente no somos diferentes, tal vez no somos tan iguales, pero tampoco tan diferentes, y que tenemos chicos que tienen un trastorno, como decimos, neurobiológico, pero que eso no le va a determinar, no le tiene por qué determinar su éxito o fracaso en la escuela, sino lo que hacemos en torno a esa condición, tanto en los centros educativos como las familias. Entonces, como esa invitación de seguir formándonos y de seguir buscando las alternativas y tener esa confianza en que se va a producir el aprendizaje, pero que lo que se necesita es hacer estos ajustes, estas adecuaciones. De manera apropiada. De manera apropiada, y para eso se necesita, en algunos casos, pues esas evaluaciones que le llamamos psicopedagógicas o esos perfiles lectores, para poder determinar precisamente cuáles competencias, cuáles habilidades faltan, y que algo muy positivo, y con esto sí voy cerrando, es que realmente todo esto que llamamos ciencia de la lectura, proceso de la lectura, está ya muy bien estudiado, muy bien sistematizado, es decir, que ya es simplemente ir trayendo, ¿no?, esa estrategias que digo va adecuada. A veces me dicen, ¿cómo lo hacemos? Digo, no puedo dar receta, tengo que entender el perfil para poder entonces buscar las mejores estrategias. Cada caso amerita una intervención particular, personalizada única, o individualizada. Aunque, como tú dices, hay estrategias que funcionan, pero hay que conocer y acompañar a cada caso de manera particular. Exactamente. Así que muchas gracias. Respondiendo a esas necesidades reales y a esa realidad y al contexto también. Gracias, Cris. Gracias a todos los que nos escuchan, Margarita. Nos acompañan cada semana con nuestros programas. Busquen, hay más de 100 programas en Spotify. Todos aportan a lo que es el ámbito educativo, al crecimiento, al aprendizaje. Yo digo que incluso en las escuelas de educación deben buscar aprovechar todo ese contenido tan valioso que tenemos en los distintos canales. Nos despedimos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.